todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta hoy un nuevo programa. En la conferencia de hoy les vamos a hablar sobre un hombre llamado Mahatma Gandhi, que nació en un país que se conoce con el nombre de India. Muchos de nosotros hemos oído la palabra indio o India, pero nos podemos preguntar, ¿por qué llamamos indios a los primeros habitantes de nuestros países? Cuando Cristóbal Colón y los españoles llegaron a estas tierras, creyeron que habían llegado al país que se llama India, y por eso llamaron indios a quienes vivían aquí. La India, en realidad, está en el continente de Asia. Es un país muy grande. Es unas 35 veces más grande que toda Centroamérica. Además, es el segundo del mundo, después de China, en cantidad de habitantes. En la India se hablan muchos idiomas y hay diferentes religiones. En la mayor parte del territorio, el clima es parecido al de nuestros países, con mucha lluvia y mucho calor. También hay montañas que son de las más altas del mundo. En la India, las costumbres son diferentes a las nuestras. La gente no se viste como nosotros, sino que su ropa consiste en largas mantas con las que se envuelven el cuerpo. Los hombres usan además lo que se conoce como turbante, que es una especie de sombrero de tela blanca que se enrolla sobre la cabeza. Por sus creencias religiosas, hay mucha gente que no come carne. Para ellos, todo lo que hacemos, incluyendo la comida que comemos, tiene serias consecuencias para nuestra vida. Y si una persona lastima o le causa dolor a otra persona o a algún animal, en el futuro va a tener que soportar ese mismo daño que ha causado. Es por eso que no comen carne, para que ningún animal sufra por su culpa. En la época en que comienza nuestra historia, la India, igual que otros países, eran una colonia de Inglaterra, lo que quiere decir que en la India el jefe del gobierno era un virrey nombrado por los reyes de Inglaterra. Hace más de 100 años nació Mahatma Gandhi en un pueblo muy pobre. En la escuelita donde estudió Gandhi, los niños no tenían cuadernos ni lápices y aprendían a escribir haciendo marcas en la tierra con pedacitos de madera. Gandhi nunca se destacó en los estudios ni en los juegos. Era un niño muy tímido y no se atrevía a hablar con las personas. Lo que más le gustaba era salir a caminar solo por el campo. Su gran sueño era ser médico, porque él sufría viendo cómo la gente pobre de su pueblo se enfermaba y no tenía cómo curarse. Pero en su familia no estaban de acuerdo en que él fuera médico y querían que fuera un empleado del gobierno como su padre. Uno podría pensar que un niño tímido, que no se destacaba en la escuela y andaba siempre solo, era difícil que llegara a hacer mucho en la vida. Pero Gandhi llegó a hacer tanto por la India que hoy allí todo el pueblo lo recuerda y lo admira. En esa época, en la India, los padres decidían casi todo sobre los hijos, hasta con quién se casaban. La gente se casaba muy joven, a los 13 años. A Gandhi lo casaron con una joven llamada Kasturbai. Cuando Gandhi tenía 16 años, su padre murió y se hizo cargo de la familia
el hermano mayor. Este decidió enviar a Gandhi a Inglaterra a estudiar leyes, es decir, a hacerse abogado, para que después pudiera trabajar para el gobierno en la India. Gandhi siempre guardaba su sueño de hacerse médico para ayudar a la gente pobre, pero su hermano no lo dejó, porque la religión de la familia les prohibía tocar cadáveres. Entonces Gandhi viajó a Inglaterra, y aunque no iba a estudiar lo que él quería, iba muy contento, porque en aquella época Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Cuando Gandhi llegó a Inglaterra, al principio le costó mucho entender cómo era la vida en ese país. La gran ciudad de Londres, la capital de Inglaterra, era muy diferente a los pueblos del campo de la India. Además, a Gandhi le costaba hablar en público y hacer amigos, pero pronto se acostumbró y hasta empezó a vestirse como los ingleses, aunque nunca comió carne ni tomó licor, porque su religión no se lo permitía. En Inglaterra se graduó de abogado. Con el título que recibió, él podía trabajar en la India o en cualquier otra colonia de Inglaterra. Gandhi regresó a la India después de casi 3 años y cuando llegó, tuvo que sufrir el dolor de enterarse que su madre había muerto mientras él estudiaba en Londres. Gandhi comenzó a trabajar como abogado, siempre con la idea de ayudar a la gente más pobre. Pero pronto se dio cuenta de que en la India ya había muchos abogados que tenían mucha más experiencia que él, por lo que se le hacía muy difícil abrirse camino en esa profesión. Gandhi tuvo que andar rodando de trabajo en trabajo, hasta que aceptó un contrato con una compañía india en África, en el país que se llama Sudáfrica, que también era colonia de Inglaterra. En Sudáfrica, Gandhi se encontró con muchas diferencias entre las personas de raza blanca y las que tenían la piel oscura como él. En muchos hoteles donde Gandhi trató de quedarse a dormir, no lo dejaron entrar porque esos hoteles eran solo para gente blanca. Un día, Gandhi viajaba en tren. Estaba sentado tranquilo en su asiento cuando un empleado del ferrocarril se le acercó y le dijo que debía irse a otro vagón, porque ese, donde estaba, era solo para personas blancas. Gandhi le contestó que no iba a aceptar eso, porque él había pagado su boleto. Pero entonces, el empleado llamó a varios policías que obligaron a Gandhi a bajarse del tren. Cuando terminó el año de su contrato, Gandhi estaba listo para regresar a la India, a reunirse con su esposa. Pero en la fiesta de despedida que le hicieron, alguien trajo un periódico donde se decía que el gobierno de Sudáfrica estaba por pasar una ley para hacer que los indios no pudieran votar en las elecciones. Todas las personas que estaban en la fiesta le pidieron a Gandhi que se quedara un tiempo más en Sudáfrica para hacer que esa ley no fuera aprobada. Así que se quedó y organizó un movimiento que juntó miles de firmas y se las envió al gobierno de Sudáfrica, pidiendo que no pasara la ley. A pesar de todo ese esfuerzo, la ley fue aprobada, pero Gandhi formó una organización para defender a los indios que trabajaban en Sudáfrica y se quedó en ese país más de 20 años. En Sudáfrica, Gandhi se dio cuenta de que lo mejor para hacer cambiar a un mal gobierno era quejarse sin violencia y sin odio. Siempre les dijo a quienes lo apoyaban que la violencia nunca debe utilizarse para conseguir un fin, y que la resistencia pacífica es la mejor forma de oponerse a las malas leyes y a los malos gobernantes. Y no solo decía eso, sino que daba ejemplos de cómo debía hacerse. Gandhi luchó contra una ley que decía que en Sudáfrica solo se permitían los matrimonios cristianos,
por lo que los matrimonios entre personas nacidas en la India eran ilegales. Un general sudafricano, el general Smuts, era quien trataba de aprobar esa ley. Cuando Gandhi empezó a organizar a los ciudadanos indios para resistirse a la aprobación de la ley, el general Smuts lo encarceló. Pero en la celda, Gandhi hizo unas sandalias y se las regaló al general, quien dijo años después: «Mi destino me obligó a enfrentarme a un hombre por el que siempre sentí el máximo respeto». Gandhi, con su humildad, se ganaba la admiración de todos. Cuando volvió a la India, en 1915, ya era muy conocido por sus luchas en Sudáfrica. Durante un año se dedicó a recorrer su país, hablando con la gente para saber cuáles eran sus necesidades. Fue en ese tiempo que dejó para siempre de usar la ropa que usaban los ingleses y comenzó a vestirse con telas hechas a mano. Al final de ese año, comenzó a participar en los movimientos que buscaban que en la India ya no mandaran los ingleses. Pero siempre que veía que su lucha tomaba el camino de la violencia, Gandhi se retiraba y dejaba de luchar. Estaba totalmente convencido de que la independencia de la India se podía lograr con la resistencia pacífica. Gandhi siempre se encontraba con personas que desconfiaban de sus ideas y que pensaban que había que reaccionar con violencia ante las injusticias. Le preguntaban a Gandhi: ¿acaso si un ladrón entra en mi casa, voy a ponerme a pensar si lo golpeo o no lo golpeo? Lo que importa es sacar al ladrón, no importa cómo lo saque. Es decir, que no importan los medios que se usen, lo importante es conseguir lo que es bueno para uno. A estas cosas, Gandhi contestaba de la siguiente forma: podemos comparar los medios con la semilla y los fines con el árbol. Siempre cosechamos lo que sembramos. No podemos cosechar una rosa si solo hemos sembrado maleza. Supóngase que alguien quiere tener un reloj. Lo puede pedir, lo puede comprar o lo puede robar. Pero una cosa es tener un reloj regalado, otra cosa es tener un reloj comprado y otra, muy diferente, es tener un reloj robado. Son tres resultados diferentes dependiendo de los tres medios diferentes que se pueden usar para obtener el reloj. Gandhi decía que también Cristo había predicado la resistencia pacífica. En el Sermón de la Montaña, Jesús dice: si alguien se lleva tu túnica, dale también tu abrigo. Para Gandhi, este era un ejemplo de lo que debemos hacer ante la violencia. Él decía que si la India quería ser independiente, no había que hacerles la guerra a los ingleses, sino que había que dejar de hacer lo que ellos hacían. Había que dejar de vestir como los ingleses, había que volver a hablar las lenguas del país y había que dejar de usar las cosas que usaban los ingleses. Lo que decía Gandhi era que cada persona debía tejer su propia ropa con sus manos, y él daba el ejemplo dedicándose a tejer por lo menos 1 hora al día. Gandhi decía que en las escuelas todos los niños y niñas debían aprender a tejer para hacer sus propias túnicas y de esa forma no tener que comprar las telas caras que los ingleses llevaban a la India. Así se hizo y aún hoy en día en la India hay escuelas donde niños y niñas, además de estudiar, aprenden el arte de tejer en un telar. En su lucha por la independencia de la India, Gandhi organizó muchas acciones pacíficas para resistirse a los ingleses y para fortalecer al pueblo. Organizó huelgas en las que todo el país se paralizaba. También llamó a todo el pueblo indio a no comprar telas y otros artículos que venían de Inglaterra, y organizó marchas donde participaban miles de personas.
Pero en todas esas situaciones, Gandhi les decía a quienes iban con él que no había que actuar con violencia, aunque la policía o los soldados atacaran a la gente. Una de las marchas que más importancia tuvo fue la marcha de la sal. En la India, como hace tanto calor, la gente come mucha sal, porque la sal ayuda a mantener el agua en el cuerpo. En un país tan grande, el comercio de sal es un gran negocio, pero los ingleses habían prohibido que los indios vendieran sal, y solo los representantes del gobierno inglés podían hacerlo. Gandhi inició la marcha para protestar contra esa prohibición. Comenzó acompañado de 78 personas, pero en el camino se le fueron agregando muchas más y se formó una gran caravana de varios miles de hombres y mujeres. Después de casi un mes de caminar, llegaron a la costa del Océano Índico, a un lugar donde hay muchas salinas, es decir, lugares de donde se saca la sal. Pasaron toda la noche rezando y en la mañana temprano Gandhi se metió en el mar y tomó de las salinas un puñado de sal. Eso estaba prohibido por la ley inglesa, pero todas las personas que venían con Gandhi siguieron a su líder y tomaron cada una un poco de sal de las salinas. Por organizar esa marcha, Gandhi fue encarcelado y en muchas ciudades de la India la gente se lanzó a la calle a protestar. En algunos lugares, las autoridades inglesas mandaron a los soldados a perseguir a los manifestantes. Mientras Gandhi estaba en la cárcel, su esposa y uno de sus hijos, junto a otras 2000 personas, marcharon hacia una fábrica de sal, con la idea de ocuparla sin violencia. Los soldados ingleses los esperaron y empezaron a golpear con cables de acero a los hombres que iban adelante. Los hombres no se defendían. Los que iban cayendo eran recogidos por las mujeres, y entonces otra fila de hombres seguía a la primera. Los soldados seguían golpeando a los hombres, y las mujeres recogían de nuevo a los heridos. Varias veces hubo que reemplazar a los soldados, porque se cansaban de tanto golpear. Esto duró un día entero. 9 meses después, todos los presos, incluyendo Gandhi, fueron liberados y los ingleses tuvieron que aceptar que también los indios se dedicaran al negocio de la sal. Ayunar era otra forma muy importante de resistencia pacífica. En los ayunos, Gandhi y otros miembros de su movimiento dejaban de comer durante muchos días. Él decía que cuando los niños se portan mal en la escuela, los maestros deben dejar de comer hasta que los niños vuelvan a portarse bien. Esa era la manera de pensar que guiaba a Gandhi en su vida. Gandhi estudió la Biblia y también el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y por supuesto era un gran estudioso del hinduismo, la religión de su madre. Decía que lo que él trataba de hacer era mezclar la religión con la política. Pero esa religión que Gandhi buscaba mezclar con la política no era el hinduismo, ni el cristianismo, ni ninguna de las grandes religiones del mundo, sino el simple conocimiento de Dios. Finalmente, después de 30 años de luchas, los ingleses le dieron la independencia a la India el 15 de agosto de 1947. Pakistán quedó separado de la India y a ese país se fueron quienes profesaban la fe musulmana. Los hindúes, es decir, los que tenían como religión el hinduismo, se quedaron en su mayoría en la India. Después de la independencia, Gandhi debió enfrentar las violentas peleas entre hinduistas y musulmanes. Gandhi hizo varios ayunos que obligaron a esos grupos a declarar la paz. Pero había muchas personas violentas que no estaban de acuerdo con que hindúes y musulmanes vivieran unidos,
y el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi había logrado tanto para su país y aprovechando que estaba rezando junto a otras 500 personas, un fanático hindú lo asesinó disparándole con un revólver. Para el funeral, en Nueva Delhi, la capital de la India, se reunieron millones de personas que lloraron su muerte. Cuando murió, Gandhi no tenía ninguna riqueza porque todo lo había entregado a su movimiento y a la gente pobre. Este hombre tímido, que parecía débil, consiguió llevar la independencia a uno de los países más grandes del mundo. Sus enseñanzas han inspirado en todo el mundo a las personas que aman la paz. Las cosas que Gandhi hizo nos pueden parecer a nosotros imposibles de hacer, pero él mismo dijo una vez que cualquier hombre o mujer del mundo puede hacer cosas parecidas si trabaja con el mismo esfuerzo que él y con la misma esperanza. Para Gandhi, Dios era la única verdad. Toda su lucha, todo su sufrimiento estuvieron inspirados por una búsqueda de la verdad y, como él decía, defender a su pueblo y luchar por los más débiles era el camino que él había elegido para poder llegar a ver a Dios cara a cara. Y así llegamos al final del programa de hoy. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.